14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Festividad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, en la liturgia universal, se celebra la exaltación de la Santa Cruz y está calificada como festividad, como una fiesta. Y efectivamente, porque es la exaltación de la Santa Cruz, porque Jesucristo quiso redimirnos, quiso dar la vida, ofrecer su vida a su Padre Dios, precisamente a través de su muerte en una cruz. Y entonces, por eso, esta festividad, la exaltación de la Santa Cruz. Es verdad también, con una particularidad con respecto a la fecha de celebración, porque el origen de las festividades de la Santa Cruz era inicialmente pues el 3 de mayo y el 14 de septiembre. El origen de estas festividades de la Cruz se remonta al siglo IV, hacia el año 335, siglo IV, cuando se dedicó la basílica que se llama del Martirium, es decir, la basílica del testimonio, la basílica del Martirium en Jerusalén, en el año en el que se dedicó, se ofreció a Dios esa basílica, el 335. Y se fue edificada cuando todavía estaba en vida el emperador Constantino. Y se edificó esa basílica sobre el Gólgota, sobre aquel lugar llamado La Calavera, en el que se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Sobre ese lugar se construyó esta basílica llamada Martirium en Jerusalén, el 335. Y por lo tanto también junto al lugar del sepulcro de nuestro Señor. En un primer momento, la Iglesia de Roma celebraba la fiesta de la cruz el 3 de mayo, mientras el 14 de septiembre se reservaba la fiesta de los mártires Cornelio y Cipriano, San Cornelio y San Cipriano. Con el paso del tiempo, ya en la Edad Media y sobre todo con motivo pues de la veneración de la reliquia de la Santa Cruz que se hacía en la Basílica de San Pedro en el día 14 de septiembre, la cruz que había sido encontrada por la mamá del emperador Constantino, Santa Elena. Una gran parte de esa reliquia fue llevada a Roma, y en Roma la veneración de esa reliquia de la Santa Cruz se hacía el 14 de septiembre. A partir de ahí empiezan a celebrarse el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la cruz. La fiesta de la exaltación de la cruz.
Y ya en uno de los últimos misales, en 1970, se suprime en la liturgia universal la fiesta de la cruz del 3 de mayo y se conserva la del 14 de septiembre. Y por eso en la liturgia universal se celebra el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz. Pero aquí habíamos adelantado que hay como una reserva, una consideración especial para el Perú. Aquí en el Perú la fiesta de la Cruz se sigue celebrando el 3 de mayo. Por eso en tantos lugares de nuestra patria, de nuestro pueblo, en la misma prelatura, aquí mismo en nuestra parroquia, la fiesta propiamente de la Cruz es el 3 de mayo. El 3 de mayo. Pero porque a nivel universal se celebra esta fiesta, hemos querido tener en cuenta en el Evangelio, precisamente el Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo habla de la cruz, en esa conversación que tuvo con aquel personaje, Nicodemo. Con Nicodemo, Jesucristo le va a decir: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y ahí, en ese momento, le va a hacer referencia a lo que hizo Moisés. Cuando muchos israelitas eran mordidos por serpientes, Moisés pues va a hacer una serpiente de bronce y la va a colocar en un estandarte y va a decir que todos los que sean picados por serpiente pues miren a este estandarte y van a quedar curados. Pues nuestro Señor va a hacer referencia a ese momento. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Jesucristo estaba haciendo referencia a ese momento en el que iba a ser elevado, exaltado, resaltado, cuando sea elevado en la cruz. En la cruz. Pues así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La vida eterna únicamente podemos alcanzarla siguiendo a Jesucristo, y a Jesucristo elevado, atrayendo a todos hacia Él. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, va a decir nuestro Señor en otro momento. Aquí habla de que va a ser elevado para que el mundo crea y para que alcancemos la vida eterna, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. La vida eterna está relacionada necesariamente con Jesucristo, y Jesucristo en la cruz. Ya en otro momento nuestro Señor había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente por Él podemos llegar a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Dios. Y por Él en la cruz, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Con esto, nuestro Señor estaba cumpliendo la misión para la que había sido enviado. Dice San Juan, que es el que nos está narrando en este Evangelio de esta fiesta de hoy, la exaltación de la Santísima Cruz, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Jesucristo fue enviado por su Padre Dios para salvar al mundo, para que el mundo tuviera vida eterna. ¿Pero de qué manera? Con su elevación en la cruz. Cuando yo sea elevado, sobre la tierra, entonces Jesucristo en ese momento estaba llegando al cumplimiento de la misión para la que le había enviado su Padre Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Jesucristo, muriendo en la cruz, elevado en la cruz, es la manifestación más grande del amor de Dios Padre por el hombre. ¿Cómo puede ser posible eso? Y sin embargo, Dios lo ha hecho posible. Dios lo ha querido así.
Dios ha querido que sea así. Esa es la mayor manifestación de su poder. Cuando para nosotros nos puede parecer una manifestación de debilidad, de fracaso, Dios estaba manifestando, Dios Padre estaba manifestando su amor por el hombre, permitiendo la entrega total de su Hijo. Dios Hijo estaba manifestando la infinitud de su amor por el hombre, dando su vida a su Padre Dios por nosotros en la cruz. Y por eso la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, no por ser un instrumento material, porque ahora, como le escuchaba hace poco a un sacerdote, nos colgamos al cuello, pues mientras más llamativo sea el crucifijo de oro con incrustaciones de diamantes, pues estamos más contentos, más satisfechos. No, la cruz del cristiano no es una cruz material, física, de más o menos valor, sino esa cruz que es Cristo, el crucificado, que es el que da valor a nuestras cruces. Y termina diciendo el Evangelio de hoy, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Para que el mundo se salve por él. Para eso fue enviado Dios Hijo, para salvar al mundo, no para condenarlo. Él ha venido y ha dado su vida por nosotros. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, su modo de ser, su modo de hablar, Jesucristo con todo eso nos estaba redimiendo, pero especialmente con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Hoy día estamos celebrando pues esta festividad, la exaltación de la Santa Cruz, y entonces a partir de ese momento la cruz se ha convertido en el distintivo del cristiano. Volvemos a insistir, no esa cruz de madera que la podemos tener muy bonita en nuestras casas, muy bien arregladas, pero más bien es esa otra cruz de la que nuestro Señor Jesucristo mismo nos habla. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. No podemos pensar que Jesucristo estaba diciendo, toma tu crucecita, esa que te has comprado, esa de oro, esa de diamantes, porque quizás hasta la plata te saca roncha, como decía este sacerdote, ¿no? Algunos quieren unas cruces cada vez de más valor porque las otras, ya de plata o de níquel, pues me hacen daño. No se trata de eso cuando nuestro Señor dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Esa cruz que nos invita nuestro Señor a cargar cada día puede ser una enfermedad, puede ser una injusticia, puede ser esta misma pandemia cuando la aceptamos y la sufrimos y la sobrellevamos de la mejor manera. Puede ser de repente un familiar que vive con nosotros y que está sufriendo mucho por diferentes causas o nos hace sufrir, o aquel compañero de trabajo o aquel amigo. Cruces que llevamos en el interior, en el corazón, y de repente nadie lo sabe. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ese es el distintivo del cristiano. La iglesia de la que nosotros formamos parte, toda su vida cargando muchas cruces. La cruz de la persecución, la cruz de las infidelidades de sus miembros. Nosotros somos miembros de la iglesia y cuántas veces con nuestras infidelidades hacemos sufrir a la iglesia. La cruz de la incomprensión, la cruz de las acusaciones falsas, porque a lo largo de la historia la iglesia siempre ha sido perseguida. Ya lo anunció nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará.
Jesucristo le estaba anunciando que el infierno va a estar interesado en derrotar a la iglesia, pero también le dice, el poder del infierno no la derrotará, pero entonces eso quiere decir que Jesucristo sabía que el infierno siempre va a estar interesado en querer derrotar a la iglesia, en querer desaparecer a la iglesia, como efectivamente a lo largo de toda su historia hay esos intentos, y también ahora, también en estos momentos, como decimos aquí en el Perú, también ahorita, cuánta persecución a cristianos en el mundo entero. Hoy día estamos celebrando esta festividad y es una oportunidad para renovar nuestra fe en Jesucristo crucificado. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.